Hizo que los discípulos subieran a la barca y fuera delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte Azoras para orar, y al anochecer estaba allí solo. Versículo 24. Pero la barca ya estaba muy distante de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús, y descendió Pedro de la barca, caminando sobre las aguas, y fue hacia donde estaba Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Aleluya, y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Levante sus manos al cielo. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son vidas, son lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Son más cortantes que toda espada de doble filo. Dijiste que no solo de pan el hombre va a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abre nuestras vidas, que podamos ser edificados mediante tus palabras, que viva y eficaz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, muy amables. En esta hermosa mañana quiero predicar con el tema enfocado a pesar de las distracciones. Diría alguien: enfocado, pero díselo con fe: enfocado a pesar de las distracciones. En los últimos meses he estado analizando profundamente lo que en contabilidad se llama como auditoría interna a la iglesia contemporánea del siglo XXI. Y he podido llegar a la conclusión de que tenemos un problema, un error que tenemos que solucionar lo más pronto posible. Es que la iglesia actualmente es una iglesia que es muy vulnerable al momento de desenfocarse. Una iglesia con grandes dones, con grandes ministerios, con grandes talentos, con grandes capacidades. Pero esa misma iglesia que tiene algo especial de parte de Dios es una iglesia que es muy vulnerable a dejarse influenciar por las distracciones que se encuentra en el camino, y automáticamente desde ese entonces pierden el enfoque. Porque cuando hablamos de enfoque nos estamos refiriendo a cuando colocamos la mayor atención en algo que estamos haciendo. Pero cuando hablamos de distracciones nos estamos refiriendo a aquellas cosas que encontramos en el camino que nos quitan el enfoque total de lo que estábamos mirando, y automáticamente nos desenfocamos. Y acabamos de leer una historia muy interesante donde Jesús en un momento determinado estaba reunido allí con la multitud en uno de sus acostumbrados sermones, y en ese momento él despidió a la multitud, le dijo a los discípulos que se vayan adelante. Ellos se fueron, y en ese momento Jesús aprovechó esa oportunidad para ir a solas a hablar con el Padre. Jesús era una persona que le gustaba siempre comunicarse con el Padre, y sin importar la cantidad de compromiso que él tenía, ese era un tiempo sagrado. La Biblia establece que en muchas ocasiones él estaba lleno de enfermos, de cautivos, y él dejaba a todas esas personas a un lado y se iba a solas a orar con el Padre. Porque para Jesús era más importante pasar tiempo a solas con Dios que estar con las personas, porque él sabía fielmente que si no vivía una vida de intimidad, no había forma de ser efectivo cuando esté delante de la persona. Porque para ser efectivo estando de pie, previamente hay que ser efectivo de rodillas. Amén. Entonces Jesús se apartó a solas a orar. Luego de que él termina de orar, la Biblia establece que eso sucedió a la cuarta vigilia. Según el calendario hebreo, ya desde que llega la noche, ya se convierte en vigilia. Pues había establece que Dios, cuando hacía algo, Génesis dice: y vio Dios que la mañana y la tarde era un día. Según los hebreos, ya desde que comienza a las 6 de la tarde, comienza una vigilia. Cada vigilia está compuesta por 3 horas. La primera es desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Continúa la segunda, que es de 9 a 12. Luego otra
de 12 a 3, y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la tarde. Y automáticamente de las 6 de la tarde de la mañana comienza el día. Entonces aquí David establece que a la cuarta vigilia, es decir, alrededor de las 3 de la mañana rumbo a las 6, Jesús va rumbo a los discípulos, pero ya como había pasado el tiempo, ya los discípulos se habían ido, la barca estaba muy adelantada, y entonces Jesús comienza a caminar sobre el mar, el cual es un acontecimiento sobrenatural, es decir, algo que la lógica humana no puede explicar, porque no hay forma de que un ser humano pueda caminar sobre el mar, porque para el ser humano caminar necesita estar en una superficie que sea sólida, y el mar no es sólido, pero la tierra es así. Entonces andar sobre el mar no es lo mismo que nadar. Andar es así como estoy caminando. Jesús estaba caminando sobre el mar, y cuando los discípulos alcanzan a ver a aquel personaje, la Biblia establece que ellos se llenaron de temor. Ellos pensaban que era un fantasma que venía sobre ellos. Entonces en ese momento Jesús le dijo: yo soy, no tenga ánimo. Pedro se levanta en medio de los demás discípulos y le dice: maestro, si eres tú, di que yo camine sobre el mar. Pedro era un hombre que tenía una fe que era arriesgada. Él se atrevía a hacer cualquier cosa, y en realidad en eso consiste la fe. La fe nos ayuda a hacer cosas que con nuestra propia capacidad no podemos lograrla. Entonces Dios necesita que se levante una generación que tengan una fe arriesgada, que cuando Dios le diga que tienen que hacer un paso, que no analicen cómo Dios lo va a hacer, si yo califico para hacer tal asignación. Y por eso me encanta Abraham, porque Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, la casa a la cual yo te voy a mostrar. La seguridad que Dios le dio a Abraham fue: camina, y después de que camine te voy a mostrar la tierra. Si fuera un cristiano actualmente había dicho: muéstrame la tierra y luego yo camino, para yo saber para dónde yo voy a caminar. Mas eso no es fe, porque había establece que la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que vemos, ¿por qué debemos de esperarlo? Entonces Abraham no sabía para dónde él iba, mas él salió caminando en fe, en base a la palabra que había recibido, y ese caminar en fe se encargó de mostrar en el camino en el cual debía de caminar. Y muchas veces estamos sentados esperando recibir la aprobación de las personas, esperando recibir un apoyo, esperando recibir un visto bueno para comenzar a caminar. Y teniendo una palabra que está estancada, y hay muchas personas que están necesitando esa palabra y se están muriendo porque nosotros no estamos implementando. Mas Dios necesita que se levante una generación que diga: con simplemente yo tener una palabra de parte de Dios me basta, y yo voy a caminar en fe, me voy a mantener enfocado, sin importar la crítica, sin importar la murmuración, sin importar de que las personas no estén de acuerdo con lo que Dios dijo que va a hacer conmigo. Porque muchas veces llegamos al error de pensar que porque Dios nos envió a hacer algo, todas las personas nos van a apoyar. Que porque fue Dios que habló, todos nos van a decir: así es. Dios mandó a Jesús a morir aquí en la tierra, mas Pedro se levantó y le dijo: maestro, no vaya a la cruz. Dios le dijo a Jesús: tú eres el rey de reyes. Aquí muchos dijeron: tú no eres el rey de reyes, tú eres un simple carpintero. Entonces es un error pensar de porque Dios nos aprobó, las personas nos van a aprobar. Tenemos que llegar a la mentalidad de decir: con la aprobación de Dios me basta. Y muchas veces esperamos que alguien crea en nuestro llamado para nosotros creer, donde debe de ser lo contrario. Cuando tú creas en tu llamado, el otro va a creer cuando él vea que tú estás convencido de que fue Dios que te llamó. Porque no hay forma de convencer al prójimo si tú mismo no has sido convencido. Si tú mismo no te ves como Dios te está mirando, no hay forma de que el prójimo te pueda ver. Porque él necesita, para él creer en ti, que él necesita ver a alguien convencido, con la actitud correcta de que fue Dios que lo llamó. Entonces Pedro le dijo: maestro, si eres tú, di que yo camine. Él comienza a caminar sobre el mar, un acontecimiento totalmente sobrenatural. No había forma de que Pedro caminara sobre el mar. Él sabía nadar, pero no sabía caminar sobre el mar. Y él está enfocado, caminando hacia donde estaba Jesús, porque estaba en una distancia. Pero mientras él estaba caminando, había una tempestad, la cual se estaba manifestando en el mar. Pero esa tempestad no estaba limitando a Pedro. Cuando esa tempestad comenzó a limitar a Pedro,
cuando él colocó su enfoque en esa tempestad. Cuando Pedro comenzó a caminar, la tempestad ya estaba presente. Mas como Pedro estaba enfocado en Jesús, esa tempestad no lo había limitado. Mas desde que él quitó el enfoque totalmente en Jesús y lo puso en la tempestad, automáticamente la tempestad lo limitó. Somos personas llenas de temores, llenos de defectos, pero nada de eso va a limitar que la palabra de Dios se manifieste. Si era por eso, ningún hombre de la Biblia había hecho lo que habían hecho, porque todos tenían defectos, todos tenían imperfecciones, todos recibieron críticas, todos recibieron persecuciones, pero se mantuvieron firmes, enfocados en lo que Dios había dicho. Y por eso el tema que Dios me entregó es enfocado a pesar de las distracciones que se encuentran en el camino. No sé qué distracción se encuentra en tu camino, no sé qué oferta, qué tentación, pero es tiempo de que te mantengas firme, caminando en el blanco, sin importar las distracciones que estén en el camino. Es un camino de fe el cual estamos caminando, que vamos rumbo a una meta que es el cielo, pero al lado de nosotros hay muchas distracciones, hay mucha crítica, hay muchas ofertas, hay muchas cosas que van de acuerdo a nuestro deseo. Esas cosas están alrededor, están ahí, pero de ti decide si mantenerte enfocado o perder el desenfoque. Por eso me encanta como Santiago lo expresa, de que no podemos decirle que somos tentados por Dios, sino que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia. Ahí Santiago no menciona ni a Satanás, ni al principado, ni a Dios. Él dice, cuando de tu propia concupiscencia, es decir, de los deseos de tu carne, tú eres seducido y atraído hacia el mal. Entonces esa concupiscencia que comienza siendo una tentación, luego cuando es accionada se convierte en un pecado. Y entonces eso da como resultado la muerte. Satanás pone la distracción ahí y él utiliza tus debilidades para él trabajar a favor de él. Satanás utiliza tus debilidades, tus defectos. De hecho, él utiliza tu propio éxito. Él espera que tú estés lo más alto para ya mismo derrumbarte. Él es un experto, te analiza día tras día. Si él necesita estar 20 años enfocado en ti para destruirte, él lo va a hacer. Él se mantiene enfocado, calculándote, analizándote. Por eso esta veces que no podemos ignorar la maquinación del enemigo. Entonces la distracción está ahí. Pero de ti decide si ceder a ella o mantenerte firme. De ti decide, aunque Eva tuvo la conversación con Satanás, pero Satanás simplemente lo que hizo fue presentar el árbol. Pero el que codició el árbol y el que comió del fruto prohibido no fue Satanás, fue Eva. Entonces el responsable de ese pecado no era Satanás. Y muchas veces caemos en la tentación y le echamos la culpa a Satanás. Muchas veces fracasamos en un proyecto y le echamos la culpa a las personas, en vez de reconocer que tú fuiste el culpable por no prepararte antes. Porque esperamos caer en la tentación para aprender de que no podemos abrirle esa puerta a Satanás. Esperamos que nuestra empresa, que nuestro proyecto fracase para luego una próxima oportunidad prepararnos mejor. Esperamos que Satanás nos destruya para luego levantarnos. Hay muchas personas que necesitan probar el polvo, saborear la tierra, para entender que necesitan estar de pie. Pero Salomón establece que el sabio ve el peligro y se aparta, mas el necio sigue. Porque el necio necesita caer en el hoyo, a golpearse para entender de que no puede caer en el hoyo. Porque en la vida hay dos formas de aprender, por el conocimiento o por el dolor. ¿Cuál es el conocimiento? Hay un hoyo, no camine. ¿Cuál es el dolor? Me caigo en el hoyo y luego no camino. Actualmente el dolor está teniendo más resultados que el conocimiento. Una iglesia que escucha muchos mensajes, muchos estudios, pero ellos necesitan experimentar el suero para no volverse a caer. Ellos necesitan experimentar la caída para no volverse a caer. Le aconsejan, no puedes hacer tal cosa, pero ellos esperan hacer tal cosa, fracasar, para no volverla a hacer. Entonces es una iglesia que no es que le falta palabra,
no es que le falta conocimiento, estamos en la era del conocimiento, pero es una iglesia que escucha mucho y aplica poco. Escucha mucho consejo, pero no son hacedor de la palabra de Dios. No son hacedor de la palabra de Dios. Entonces, Pedro comenzó a caminar firme a pesar de la tempestad, porque él estaba enfocado en el blanco. Desde el momento que él quitó la mirada de Jesús y la puso en la tempestad, comenzó a hundirse. Un Pedro que estaba firme caminando sobre el mar, comenzó a hundirse desde el momento que perdió el enfoque. Desde el momento que pierdas el enfoque, aquellas cosas que te trató muchísimos años para construirlas, si pierdes el enfoque en 1 minuto, la puedes destruir. 5 minutos de placer puede destruir un ministerio que te costó 20 años de rodillas. Una iglesia que te costó muchos años levantarla, llenarla de miembros, con un simple error puede quedar vacía. Y esa iglesia, lamentablemente, no hablo de santuario, hablo de iglesia en general, es una iglesia que está propicia, es muy vulnerable al momento de desenfocarse. Se desenfoca fácilmente. Y la herramienta que utiliza Satanás para él obtener su objetivo, había esta vez que él ha venido a matar, hurtar y destruir. Para Satanás destruir una iglesia, él utiliza la división. A través de la división, Satanás destruye los matrimonios, destruye la sociedad, destruye los ministerios, porque la Biblia establece que un reino dividido entre sí no puede prevalecer. Entonces, desde el momento que una iglesia se desenfoca y en vez de haber un pastor hay 2 pastores, en vez de haber una visión hay 2 visiones, y Dios nunca va a levantar 2 Moisés en un mismo lugar. Dios levanta un Moisés y un Josué al lado de Moisés. El problema es que todos quieren ser Moisés para estar adelante. Y hemos visto la segunda posición como de guaremate o como el menos importante. Mas he aprendido que el ser segundo no es una condición de menosprecio, sino una oportunidad de aprendizaje. Pues había esta vez que los últimos van a ser los primeros. Porque los últimos, aunque están en el último lugar, se están preparando para luego estar en el primer lugar. Y si el que está en el último lugar llega al primer lugar sin estar preparado, aunque tenga don, aunque tenga ministerio, aunque Dios lo ungió, va a ser destruido porque no tiene fundamento. Y lo que te sostiene no es la lengua que tú hablas. Lo que te sostiene no es los días de ayuno. Lo que te sostiene es el fundamento que tuviste siendo procesado como el oro y sirviendo. Pues esos discípulos tuvieron que servir para luego ser primero. Aquí hay que ser segundo para luego ser primero. Entonces, cuando en una iglesia se levanta don Moisés, de que el pastor dice una cosa, pero el líder dice otra cosa, automáticamente es una iglesia que se va a destruir. Es cuestión de tiempo para que se destruya. Y Satanás simplemente está con los brazos cruzados, esperando que lo que él hizo dé resultado. Para Satanás destruir una iglesia no tiene ni que sudar. Él simplemente levanta una murmuración, coloca un pensamiento y esa misma iglesia se destruye entre ella misma cuando pierden el desenfoque. Porque un reino dividido no va a poder prevalecer. Entonces muchas iglesias, muchos ministerios se están destruyendo por la falta de acuerdo, por la falta de unión. Yo soy de la Asamblea de Dios, no puedo ir a las actividades de la MI. Yo soy Asamblea de Iglesia Cristiana, no voy a la profecía. ¿Cuántos Dios es que son? Yo soy evangelista, no me uno con los músicos porque ellos son carnales, pero hay evangelistas que también son carnales. Yo soy pastor y ya no me puedo reunir con los servidores. Yo soy predicador y ya no puedo escuchar a otro porque a mí hay que escucharme ahora. Entonces eso está generando una iglesia que está dividida, cada quien para su lado. Los concilios están divididos, las sociedades están divididas. Al culto de damas no vienen los jóvenes, al culto de caballeros no vienen las damas. Entonces es una iglesia que a pesar de que tiene grandes virtudes de parte de Dios, es muy vulnerable para perder el desenfoque.
Muchos Pedro que estaban caminando firme, pero comenzaron a hundirse cuando comenzaron a ver la tempestad. Hay tempestades que se levantan en nuestro camino con el propósito de desenfocarnos. Y cuando nos desenfoquemos, vamos a ser destruidos. Pero comenzó a hundirse porque quitó el enfoque en Jesús. Denle un aplauso al Señor. Entonces, hay dos cosas fundamentales que produce como consecuencia estar enfocado. Número 1, excelencia y éxito. Hebreos 12:2 establece: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Jesús estaba sufriendo, pero había establece que él pudo ver el gozo que estaba delante de él. Él dijo: si es para alcanzar eso que estoy sufriendo, entonces voy a sufrir. Y entonces menospreció el oprobio, fue muerto de cruz. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado de que su asignación era morir en la cruz del Calvario. Su asignación no era recibir aplauso, no era ser millonario, no era ser famoso. Su asignación era morir en la cruz del Calvario. Y por eso cuando Pedro se levantó a decirle algo contrario, él lo reprendió, a pesar de que Pedro era su amigo. Porque lo que Dios te dijo no puede entrar en chantaje ni en alianza. No puedes entrar en negociación con lo que Dios te dijo. Si alguien te está diciendo algo contrario a lo que Dios te dijo, puede ser quien sea y necesita ser reprendido automáticamente. Porque no podemos entrar en alianza. Y vemos una iglesia que lo que Dios le entregó lo suelta fácilmente. Lo suelta. Automáticamente en cualquier momento le ponen se alquila, le ponen se vende al ministerio, al llamado. Quieren perderlo todo, quieren soltar la toalla. Hay muchos que están vendiendo su primogenitura porque no saben el valor tan grande que tiene. Y entonces cuando la pierden, la quieren recibir nuevamente. Y nunca espere perder algo para luego desearlo. El que se te dice: ¿dónde está mi amado? Me muero de amor por él. Cuando el amado estaba ahí, ella no lo pudo aprovechar. Y cuando se fue, se estaba muriendo porque el amado le hacía falta. Y hay personas que pierden grandes cosas en el camino porque no pudieron valorarlo. Y entonces luego de que pierden, ya no sienten la presencia de Dios. Ya ven que profetizan y no es lo mismo. Ya ven que oran por los enfermos y no son sanados. Ya ven que las personas no los respetan por lo que hicieron. Automáticamente entran en depresión porque necesitan caer en el suelo para entender de que el suelo no es su lugar. Necesitan probar el polvo para saber que ese polvo tiene un sabor que es amargo. Entonces hoy no estoy hablando aquí con los super santos, con los superhéroes, con los super ángeles, con los que están enfocados. Estoy hablando con aquellas personas que perdieron el enfoque en el camino, pero que hoy lo van a volver a retomar. Esa actividad no es para los que están enfocados, no es para los que están firmes, no es para los que practican el ministerio. Esa actividad es para aquellos que practicaban el ministerio y ya no están practicando. Para aquellos que oraban y ya no oraban. Para aquellos que ayunaban y ya no ayunaban. Para aquellos que eran de bendición, servían y ya no están sirviendo. Y hoy Dios te está diciendo: vuelve a retomar el enfoque. Porque ese Pedro, a pesar de que se cayó, él se levantó. Y él se levanta y clama a Jesús, porque él sabía que el mismo que lo había llamado a caminar era el responsable de levantarlo ahora. Si fue Dios que te dijo que hiciera algo y lo hiciste y fracasaste, tú tienes la legalidad para ir a donde Dios y preguntarle. Eso no es marquesa. Eso es: tú me llamaste, tú eres el responsable. Como la tsunamita, yo no quería hijo. Fuiste tú que lo profetizaste, es tiempo de que lo resucite. Pero si no fue Dios que te mandó a hacer algo, y si fracasa, Él no es el responsable. El problema es que duramos 20 años destruyendo algo y queremos que Dios lo restaure en un segundo. Duramos años menospreciando a la esposa que tenemos, dejando que nuestro matrimonio se destruya. Y cuando estamos a punto del divorcio, queremos que una oración resuelva algo que duramos 20 años destruyéndolo.
Duramos meses saboreando la tentación, saboreando el suero, conversando con la persona incorrecta. Y luego de la caída queremos de que Dios nos levante con un ayuno, de que Dios nos levante con un clamor. Y Dios nunca va a restaurar en un segundo algo que duraste años destruyéndolo. Lo que destruiste tú mismo lo vas a tener que construir, si no fue Dios que te llamó. Entonces Pedro comenzó a hundirse, pero desde que clamó a Jesús, automáticamente Jesús extendió la mano. Porque el amor de Dios es más grande que nuestra caída, más grande que nuestro fracaso, más grande que nuestra debilidad. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y por eso es un amor incondicional, que no está condicionado a algo. Y pensamos que para ser amado por Dios tenemos que hacer una determinada cosa. Y decimos, yo voy a orar, yo voy a ayunar para que Dios me ame. No, no, ya Él te amó. Por eso Juan establece, yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Entonces no hay algo que podamos hacer para que Dios nos ame más o para que Dios nos valore más. Ya Él te amó, ya Él te valoró. Ya Él dijo lo que va a hacer contigo. Entonces desde que Pedro comenzó a clamar a Dios, a clamar a Jesús, Jesús lo levantó a pesar de su caída. Y a pesar de que lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Automáticamente también lo levantó. Entonces Dios está llamando a aquellas personas que perdieron el desenfoque para decirle cuál fue el error que cometieron, pero también para restaurarlo. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Es verdad que caíste, es verdad que cometiste un error, pero ya está bueno de estar en el suelo. Ya está bueno de tener en una gaveta escondido el ministerio. Muchos escondieron el ministerio y hasta botaron la llave para nunca más ir a aquel lugar. Para nunca más ir a aquel lugar. En una ocasión escuché a un pastor dar un testimonio de una persona que tenía el llamado como predicador. Y esa persona tenía una fe elevada cuando Dios lo llamó. Porque cuando nos ministra, cuando Dios nos muestra el sueño, nos emocionamos mucho, pero luego esa palabra va a ser probada. Y ahí vamos a ver si esa palabra cayó en el corazón, en el espíritu o cayó en la emoción. Entonces esa persona se emocionó cuando Dios le habló de que tenía grandes sueños para él. Pero esa persona, hubo alguien en la iglesia con un gran liderazgo que le dijo, tú no sirves para predicador. Tú no puedes predicar, hay personas aquí mejores preparadas que tú. Y desde ese entonces esa persona dejó de predicar y se sentaba en el último asiento de la iglesia. Venía muchos predicadores, él ministraba y esa persona no creía. Y ella dice, no, es que tal persona dijo que yo no puedo para eso. Entonces en una ocasión fue una profeta y le dijo, yo sé lo que tú estás pensando de que viene otro predicador a decirte lo mismo, pero hoy yo te voy a decir cuál fue el error. Fue que alguien no creyó en tu ministerio, pero es el momento de que puedas avanzar. Esa persona se levanta en fe y va a visitar a aquella persona que le dijo, tú no puedes predicar. Cuando llega a la casa de esa persona, enojado, tocando la puerta, sale la persona y él le dice, en una ocasión, hace varios años atrás, usted me dijo yo no puedo predicar. Esa persona se queda sorprendida, yo no te conozco. Automáticamente salen los hijos y le dicen, ¿qué pasó? No, su padre en una ocasión me dijo que yo no puedo predicar y llevo años estancado por esa crítica. Y ellos dijeron, es que mi padre tiene una enfermedad de que él no recuerda absolutamente nada. Es decir, aquella persona que hirió no se recordaba de la herida, mas el que recibió la herida seguía estancado. Tal vez pensaba que ese señor se estaba gozando por lo que le dijo. No, él tenía una enfermedad que había olvidado todo lo que había dicho. Y el hombre muy feliz, mas ese predicador se quedó sorprendido. Le dice, wow, tanto tiempo que estuve en el suelo por una crítica y el que me hirió ni se recordaba de eso. Y hay personas que fueron heridos y el que hirió no lo hirió con esa intención. O tal vez murió, tal vez está estancado. El día pasado decía en el periódico El Nuevo Diario que hay personas que un ser querido se murió hace 20, hace 30 años y todavía siguen estancados. Hay personas que hace 5 años atrás cometieron un error y todavía siguen en el suelo. Y hay muchas personas que se levantan y dicen, es verdad que Dios lo usa, pero en el 1980 él cayó en tentación.
Es verdad que Dios lo usa, pero en el 2002 él cayó en adulterio. Mira cuánto tiempo ha pasado, ya Dios lo perdonó. Mas el hombre no ha perdonado. Por eso David dijo, yo prefiero que sea tú que me juzgue, porque tú tienes misericordia. Mas el ser humano tiene misericordia. En una ocasión creían en lo sobrenatural, en una ocasión creían que Dios sanaba, que Dios restauraba. Mas luego se llenaron de tanto conocimiento que ya no creen en lo sobrenatural. Es decir, no persistieron en lo que habían aprendido. Vemos una iglesia que anteriormente condenaba el casamiento, el adulterio, mas ahora lo ven como algo común. Lamentablemente lo sagrado se está convirtiendo en algo común. Se está convirtiendo en algo común. Orar y no orar. Hay muchas personas que dan lo mismo. Ayunar y no ayunar, congregarse o no congregarse. Hay muchas personas que dan lo mismo. Porque lo sagrado se convirtió en común. Lo que era de suma importancia ya no es importante. Porque ahora estamos dependiendo no de Dios, sino de los dones, sino de nuestras capacidades, sino de nuestro instituto bíblico, de nuestra teología. Y por eso es que el primer amor se acaba, porque en el camino vamos adquiriendo experiencia. Y ya cuando tenemos una oportunidad, ya no vamos a donde Dios a preguntarle qué debo de hacer, sino que dependemos de nuestras propias habilidades. Y Apocalipsis habla de una iglesia. Ese texto lo utilizamos mucho para campaña, pero ese texto fue escrito a una iglesia, a una de las iglesias que estaban ubicadas en Éfeso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo voy a entrar y voy a cenar con él. Ese texto no es para los inconversos, fue escrito para una iglesia cristiana que hacían culto, pero Dios estaba fuera. Que le hacían actividades, congresos, aniversarios, oraban, ayunaban, pero al Dios al cual ellos estaban haciendo de culto, estaba fuera, porque ellos mismos con su programa, con su preparación, con su humanismo habían sacado a Dios. Y hay muchas iglesias que están alabando a Dios, pero Dios no está ni cerca de esa iglesia. Hay muchos ministerios que dicen que Jesús es el centro, mas Jesús no es el centro, es la fama, es el sobre amarillo. Es mucha cosa menos Jesús. Entonces hay muchas iglesias como la de Éfeso que le están haciendo culto a Dios, mas Dios está en la puerta esperando entrar. Esperando entrar. Y es tiempo de que le demos entrada a Dios nuevamente, a nuestra familia, a nuestro ministerio, a nuestros dones. Él sigue siendo el invitado por excelencia. No hay forma de que ocurra sanidad y liberación sin la presencia de Dios. Pero hemos llegado a pensar que con nuestro método basta. Hemos llegado a pensar que podemos ser independientes en el camino de la fe. Y no podemos caminar y tener éxito si no caminamos con Dios de la mano. Él dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Porque yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. No hay forma de que una rama pueda dar fruto si no está conectado a la vid que le suministra energía. Pero hemos pensado que como pámpanos podemos dar fruto solo apartado de Dios. Y pensamos que Dios nos puede usar sin nosotros orar. Pensamos que podemos crecer en el ministerio sin tener una comunicación con Dios. Porque como somos fruto y la persona nos ven a nosotros, creemos que nosotros somos los importantes. Pero detrás de cámara hay algo llamado vid que le suministra energía al pámpano. Entonces, detrás de un hombre de Dios, hay un hombre de Dios que dura horas y horas de rodillas para mantenerse de pie cuando está delante de la persona. Y la gente dice, wow, qué fácil es orar por un paralítico y se levante. Pero tú no sabes si ese hombre pasó la madrugada orando por los enfermos. Se convertía muchas personas con Gigi Ávila, pero Gigi Ávila gemía por la salvación de esas personas. Entonces, lo de repente de Dios no es tan fácil como se ve. Ese de repente de Dios fue provocado por una oración. Wow, qué lindo. Ana salió embarazada a pesar de su esterilidad. Pero ¿cuántos días Ana fue constantemente al altar a orar? Entonces, hay muchos que se están diciendo, ¿y qué es lo que tú te la crees? ¿Y por qué que Dios solamente le abre a él? ¿Y por qué que ese pastor, ese ministro cambia tanto de vehículo? Y tú no sabes el proceso por el cual él pasó. Y si no conoces mi proceso, no critiques mi bendición, porque tú no sabes lo que me costó. Tú no sabes lo que me costó. No la critiques, no la cuestiones. El de repente de Dios
fue el resultado de una oración que alguien gimió. Entonces, detrás de un ministerio grandioso hay mucha crítica, hay mucha murmuración, hay mucha noche de lágrimas, hay mucha noche de consagración. Hay muchos momentos difíciles. Muchos momentos difíciles. Entonces, firmeza y perseverancia te da el enfoque. Job dijo, he aquí, aunque él me mate, en él yo voy a esperar. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, él no puede liberar del horno, pero si no lo hace, como quiera no nos vamos a postrar. Y hay personas que no se postran si Dios le dice, te voy a librar del horno. Pero si Dios se queda callado y no le contesta si lo va a librar sí o no, se van a postrar. Se van a postrar. Entonces, el enfoque te da persistencia en lo que has aprendido. Te da persistencia de que si fue Dios de que te llamó, vas a caminar. No sé qué distracciones tienes en el camino, pero es el momento correcto para que comiences a caminar a pesar de las distracciones. Es verdad que hay una tempestad, Pedro, que está atormentando el mar, pero mantente firme caminando. Se nos ha enseñado de que debemos de avanzar, caminar hacia adelante, pero en muchas ocasiones hay que dar reversa para volver al lugar el cual abandonamos. En muchas ocasiones hay que dar reversa. En muchas ocasiones dando reversa que estamos avanzando. Porque avanzar sin Dios es retroceder. Entonces cuando retrocedemos, cuando estamos con Dios, estamos avanzando. Hay cosas que perdiste en el camino, dejaste allá atrás, que no debes de avanzar, debes de retroceder a buscar aquella cosa que perdiste. ¿Cómo buscaba Dios anteriormente que ya no está buscando? ¿Cómo era tu temor de Dios anteriormente? En antes llegabas temprano al culto y ahora hay que esperarte porque tú eres el predicador. Anteriormente tú visitabas a las personas, ahora hay que visitarte a ti porque tú eres el profeta y tú tienes el don que ellos necesitan. Entonces analiza dónde estuviste tiempos atrás, cuando no había fama, cuando no había agenda llena, cuando no había vehículo. ¿Dónde estuviste? Es tiempo de que vuelva a regresar a ese mismo lugar. Es bueno avanzar, pero enfocado y con Dios. Porque si avanzamos sin Dios, estamos retrocediendo y nos estamos estancados. Y hay personas que están haciendo muchas cosas y piensan de que porque están haciendo muchas cosas que están siendo efectivos, pero no, hacer muchas cosas no es ser efectivo. Si estas cosas no dan resultado, lamentablemente no está siendo efectivo. Entonces Pedro luego se levantó, luego era caída y se levantó. Y entonces Jesús le extendió la mano. Me imagino todos los discípulos allí en la barca diciendo, wow, mira Pedro, se cayó. Eso le pasó por Sarío. Porque ¿por qué él dijo Jesús, yo quiero caminar? Si nosotros nos quedamos callados, por Sarío le pasó eso. Ese fracasó por tal y tal situación. Las personas habían dicho que no implemente tal cosa y él lo hizo y por eso está pasando la consecuencia. Mas ese mismo que se cayó, se levantó. Porque para llegar al éxito y para recibir la alegría, primero hay que pasar la vergüenza. Primero debe de ser criticado, murmurado, menospreciado. Y todas esas cosas que parecen negativas van a obrar para bien. Entonces Dios necesita una iglesia que esté enfocada a pesar de distracciones. Ponte de pie. Levante sus manos al cielo. Aleluya. Padre, en este momento oro por cada hombre y por cada mujer de Dios aquí presente. Le hablo a cada persona que perdieron el enfoque, pero hoy en el nombre de Jesús van a volver a recuperar el enfoque y van a poner el enfoque en Jesús, el autor y consumador de la fe. No sé qué tiempo llevas sin profetizar, sin cansar, sin predicar, pero es el momento correcto para que vuelvas a retomar el enfoque. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Es tiempo de que camine de acorde a lo que Dios te dijo. Cuando camine
camine de acorde a como Dios te dijo, vas a tener éxito a pesar de la crítica. Es tiempo de que te levantes nuevamente. No esperes mañana para levantarte. Es hoy que debes de levantarte. No esperes el año que viene para volver al primer amor. Es hoy. Hoy debo de retomar aquellas cosas que perdí. Hoy me voy a levantar nuevamente. No voy a esperar el mañana, porque el mañana es incierto. Hoy. Lo único que tengo seguro es el presente. Y en el presente voy a buscar de Dios. En el presente me voy a levantar. Padre, te pido por cada Pedro que se hundió en el camino, que se pueda levantar nuevamente. En el nombre de Jesús. Le doy un aplauso al Señor y la persona que continúa.